Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque muchas de ellas dicen, yo quiero el reto y después no lo terminan. Y una de las razones por las cuales no lo terminan, y les da culpa, aparte de todo, o sea, entonces ya viene esa parte, ha sido un proceso emocional devastador, y luego entonces con la autoestima baja, y entonces dices, voy a hacer esto por mí misma, y entonces empiezas un reto para ti misma y no lo puedes terminar. Y entonces yo les digo, a ver, espérense, o sea, porque aparte empieza eso, es que me siento muy decepcionada de mí, o sea, pagué esto y ni siquiera lo ocupé, y entonces empiezan así como que a autorrecriminarse el por qué no lo terminaron de hacer. Y yo les digo, es que lo primero que tenemos que hacer es restaurar el cuerpo energético, porque cuando tú sales de un proceso de violencia, si tú sales de una relación que te dejó el corazón roto, es que tu campo energético quedó drenado. Y más aún, si, o sea, una cosa es terminar una relación con una persona con la que no funcionó y siempre va a doler como transitar esa ausencia, pero no es lo mismo transitar un duelo cuando, por ejemplo, te triangularon, ajá, cuando te suplieron por otra persona, cuando de repente de la noche a la mañana, o sea, ya apareció otro ser y ves al otro feliz de la vida ya con otra persona. No es lo mismo cuando estás cruzando un vínculo traumático porque tienes que entender mucho de lo que te pasó. Y aparte, cuando tú te alejas de un vínculo traumático, una de las cosas que pasa es que empiezas a salir de la disonancia cognitiva. Y entonces cuando tú empiezas a salir de la disonancia cognitiva es un shock muy fuerte porque empiezas a recordar muchas cosas que viviste y que permitiste y que no pusiste límites, ¿no? Y que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo hice y permití? Y entonces eso también te puede así generar así como todo un rollo, porque ya empieza tu cuerpo a autorregularse, el cuerpo empieza a tomar una conexión de presencia, ¿no? Y como les digo, o sea, el tema es que cuando ya empiezas a conectar con la presencia, ya empiezas a ver con verdad. Y a veces ver la verdad duele mucho. Entonces, lo que les digo es que muchas de las chavas empiezan a hacer los retos y los sueltan. ¿Por qué? Porque regresar al cuerpo duele. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque la desconexión corporal, que en algún punto a lo mejor fue una estrategia de sobrevivencia para poder cruzar un proceso doloroso, ahora pues ya, ni modo, para poderlo trascender hay que caminar a la herida para sentir eso y entonces poder hacer que la herida se vuelva una cicatriz. De no hacerlo, si tú sigues en desconexión corporal, entonces las heridas siguen abiertas y cualquier situación que te haga tic va a detonar de nuevo que esa herida duele en el alma. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente que estás dentro de un proceso de disonancia cognitiva, donde ya tu propio cerebro está jugándote, ¿no? Así como chueco para poder sobrevivir al daño y al dolor y al maltrato permanente, pues entonces en un punto de tu conciencia necesitas saber que estás ahí para saber que tienes que cruzarlo, porque evadir la realidad no va a funcionar y no te va a servir de nada, sino todo lo peor, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta que tu cuerpo está haciendo una estrategia de sobrevivencia de desconexión corporal, pues entonces desde mi perspectiva lo que hay que hacer es volver al cuerpo. Obviamente, volver al cuerpo va a implicar el afrontar la verdad y el sentir el dolor que no quieres mirar, lo cual pues obviamente puede ser muy agotante, pero esa es la ruta de salida por la que sí vas a salir por esa puerta, porque si tú aprendas a ver con verdad, aunque duela, entonces ese camino de conciencia ya no te está llevando a una desconexión y a una evasión en donde puedas seguir enganchada en un ciclo de maltrato y compensación por meses o por años. Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar acerca de la desconexión corporal unida a las relaciones tóxicas. Una de las cosas que yo he estado como investigando, observando en el proceso de conexión corporal con mis alumnas, pues es entender que la desconexión corporal tiene una función de ser, ¿no? No, si nosotros nada más juzgamos la desconexión corporal como malo, está mal estar desconectado, pues entonces digamos que no profundizamos el para qué nos sirve la desconexión corporal. Y la desconexión corporal tiene varios propósitos y tiene varias utilidades. Dentro de una relación tóxica, la desconexión corporal se vuelve muy importante porque cuando estamos hablando de una relación donde hay maltrato, donde hay abuso, donde constantemente hay discusiones, caos, señalamientos, devaluaciones, minimizaciones, violencia pasiva, caos, que sí, que no, que estamos, que no estamos, que ya me cansé, que perdón, que voy a cambiar, que no cambias, y que obviamente una relación tóxica se basa, ¿no? en procesos cíclicos de maltrato y de compensación, ¿no? En donde una persona maltrata un día y al día siguiente te compensa y así. Entonces, este continuo ir y venir pues genera un proceso bioquímico que tiene que ver con adicciones, ¿no? Adicciones a la adrenalina, al cortisol, y donde cuando ya llevas un periodo muy largo dentro de una relación tóxica, pues evidentemente ya empiezan a suceder procesos bioquímicos en esta necesidad bioquímica del cerebro de necesitar
el up y el down, ¿no? El up and el down. Entonces, por eso es muy importante poder entender que ya una vez dentro de un proceso donde ya ha habido mucha ansiedad y un proceso intermitente ya de meses, evidentemente la ansiedad y el desgaste, ¿no? La ansiedad, la tristeza, el insomnio, el estrés, todo eso empieza a generar pues un proceso ya, como les digo, ¿no? Donde ya nos empezamos a desconectar y donde sucede algo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva ya es un proceso cerebral en donde el cerebro empieza a olvidar lo que está pasando, o sea, ya es una estrategia de supervivencia del cerebro impresionante, en donde empiezas a olvidar lo que sucede a corto plazo. Es impresionante, ¿no? Como el cuerpo, cuando ya está colapsando de estrés, ansiedad y demás, entonces ya empieza a pasar a otras estrategias, que en este caso la disonancia cognitiva, entiendo que es una estrategia de sobrevivencia, pero es muy peligrosa, porque en el momento que tú entras en disonancia cognitiva, entonces ya no estás pudiendo ver la realidad. Entonces, si te faltan el respeto hoy, mañana te dicen, hola, mi amor, buenos días, y lo olvidas, lo que pasó a corto plazo. Entonces, por eso le digo que es muy fuerte, que incluso el cuerpo empieza a generar las propias estrategias de sobrevivencia para no sentir el dolor, ¿no? Porque al final el propósito de la desconexión es no sentir el dolor. Pero cuando nosotros no sentimos el dolor, digamos que empezamos a entrar como en una fase de autoanestesiamiento, ¿sí? Pues entonces no podemos reaccionar ante esa anestesia porque estamos como en otro momento. Es muy importante por eso, como a lo mejor si estás dentro de una relación tóxica o si acabas de salir de ella, es como entender que necesitamos como trabajar con mucha empatía, con mucha compasión y saber ubicar en qué momento estás tú. Porque si ya estás en un proceso de disonancia cognitiva, ya tu mente va a estar empezando a bloquear la realidad. Entonces, hay momentos en donde uno puede tener conciencia, incluso aunque no puedas hacer nada en ese momento. Pero ya el hecho de estar consciente de que estás en un punto, aunque todavía no puedas hacer algo al respecto, es un gran paso. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente que estás dentro de un proceso de disonancia cognitiva, donde ya tu propio cerebro está jugándote, ¿no? Así como chueco, para poder sobrevivir al daño y al dolor y al maltrato permanente, pues entonces en un punto de tu conciencia necesitas saber que estás ahí para saber que tienes que cruzarlo, porque evadir la realidad no va a funcionar y no te va a servir de nada, sino todo lo peor, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta que tu cuerpo está haciendo una estrategia de sobrevivencia, de desconexión corporal, pues entonces desde mi perspectiva lo que hay que hacer es volver al cuerpo. Obviamente, volver al cuerpo va a implicar el afrontar la verdad y el sentir el dolor que no quieres mirar, lo cual pues obviamente puede ser muy agotante, pero esa es la ruta de salida por la que sí vas a salir por esa puerta, porque si tú aprendas a ver con verdad, aunque duela, entonces ese camino de conciencia ya no te está llevando a una desconexión y a una evasión en donde puedas seguir enganchada en un ciclo de maltrato y compensación por meses o por años. Saber que si estás dentro de un vínculo traumático, pues también pues necesitas como esa droga, ¿no? Y saber que de alguna manera el cuerpo, insisto, te va a estar pidiendo como esa droga de maltrato y de compensación para que tu cuerpo se regule, ¿no? Y puedas como ir sorteando como ese proceso. Saber que pues vas a tener que salir de ese proceso y para salir de ese proceso, tal cual como los adictos, pues vas a tener que desintoxicarte por un periodo en donde el contacto cero pues es la base de esa sanación y esa curación, porque no puedes sanar una adicción pues con la misma droga, y entendiendo con mucha compasión y con mucha empatía que no estás loca, sino que estás cruzando por un proceso bioquímico en donde va a llevar un tiempo que de nuevo tu sistema nervioso se empiece a autorregular, entendiendo que pues hay procesos muy fuertes, como les digo, ¿no? de esta bioquímica en donde el cortisol y la adrenalina, al tenerlas tan high, tan high, tan high todo el tiempo, cuando te quitan eso, pues es como un súper sacón de onda y como todo adicto, pues el cuerpo va a ser el primero en pedirte regresar con esa persona, el cuerpo va a ser el primero en que te va a querer llevar como a esa dirección, pero ahí sí, el llamado de la conexión corporal, que eso es lo maravilloso, es poder como entender que la fuerza no está afuera, sino está adentro. Y cuando dentro de todo este proceso de dolor y de caos puedes hacer y revirar la energía implosiva hacia ti, en vez de quererla suplir con una droga externa, ¿sí? Pues entonces todo ese amor, toda esa necesidad, todo ese cariño, dártelo a ti. Y entonces esa fuerza energética que se mueve a través del dolor y del sufrimiento, pues saber que hay dos maneras de manejarlo, una destructivamente y una constructivamente.
Ahí dice Walter Rizzo, ¿no? Ahí hay que saber, pues, para qué quieres sufrir, porque hay un sufrimiento útil en donde a lo mejor, pues eso, ¿no? Si tienes que cruzar una crisis de abstinencia, literal, de desintoxicarte de tu maltratador, es mejor que cruces eso porque eso va a tener una salida, ¿sí? A que te mantengas dentro de un vínculo traumático, en un apego enfermo a una persona que te está haciendo daño y que no te va a llevar a una ruta de salida, sino todo lo contrario, te va a llevar a una ruta donde te vas a ir enterrando más, porque evidentemente los procesos de violencia, más si no hay una conciencia, tienden a incrementarse. Y como todo adicto, cada vez se necesita más cortisol, más adrenalina. Entonces no son procesos que tiendan a disminuir, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los vínculos traumáticos necesitan del drama, necesitan del caos, necesitan del sufrimiento, necesitan de la violencia, necesitan para poderse sostener. Y parte de, para que se puedan sostener, pues también se requiere desconectarte. Porque la única manera de poder transitar una relación de abuso y de maltrato es desconectándote de ti. Pero pues la desconexión no nos lleva a ningún punto. La desconexión justamente pues es como un shot de droga y por eso la invitación es a primero darte cuenta si estás dentro de un vínculo traumático, pues estoy aquí. Y como todo adicto o alcohólico, si un alcohólico no asume que es alcohólico, jamás va a salir de eso, ¿sí? De la misma manera, si tú eres adicta al maltrato y no lo reconoces, jamás vas a salir de eso. Es muy doloroso, sí, decir, oye, soy adicta al maltrato, pero ese es el punto de salida, esa es la llave que va a permitir abrir la puerta para que tú tomes esta autoconciencia de saber que posiblemente pues ya estás dentro de un proceso que pues tiene que ver con tus patrones, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con muchas cosas, pero digamos que el punto aquí es cómo podemos transitar ese regreso hacia nosotras mismas. Al final, como que dentro de los procesos de violencia, y de maltrato, creo que la invitación de esos procesos siempre es el lado oscuro, pero al final la invitación de esos procesos es a poner límites, a priorizarte, a aprenderte a amar, a aprenderte a querer. Y esa es la parte constructiva dentro de los procesos tan destructivos como el hecho de estar en un vínculo traumático. El poder entender que si estás ahí es porque todavía hace falta trabajar el amor propio, todavía hace falta trabajar a la niña herida, todavía hace falta trabajar el construir esta capacidad de ya dejar de estar pensando en que el otro va a resolver como un tema de autoestima y de cariño y de amor propio. O sea, no, en algún punto la única que se puede rescatar es tú a ti misma, ¿no? Entonces, por eso yo propongo que, o sea, y esto se los comento porque hay muchas mujeres que inician los retos corporales con toda la intención, hay algunas obviamente que ya cerraron ese vínculo traumático, ¿no? Ya no están ahí, pero quedaron devastadas emocionalmente y créanme que yo sé que es estar ahí, ajá, estar en esta sensación de tristeza, de devastación, de haber invertido tanto tiempo en una relación con una persona que así cruzó todos los límites, faltó a su palabra, no cumplió ni las promesas y al contrario, ¿no? Así como que, créanme que sé lo que es, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque muchas de ellas dicen, yo quiero el reto y después no lo terminan. Y una de las razones por las cuales no lo terminan, y les da culpa, aparte de todo, o sea, entonces ya viene esa parte, ha sido un proceso emocional devastador, y luego entonces con la autoestima baja y entonces dices, voy a hacer esto por mí misma y entonces empiezas un reto para ti misma y no lo puedes terminar. Y entonces yo les digo, a ver, espérense, o sea, porque aparte empieza eso, es que me siento muy decepcionada de mí, o sea, pagué esto y ni siquiera lo ocupé, y entonces empiezan así como que a autorrecriminarse el por qué no lo terminaron de hacer. Y yo les digo, es que lo primero que tenemos que hacer es restaurar el cuerpo energético, porque cuando tú sales de un proceso de violencia, si tú sales de una relación que te dejó el corazón roto, es que tu campo energético quedó drenado. Y más aún, si, o sea, una cosa es terminar una relación con una persona con la que no funcionó y siempre va a doler como transitar esa ausencia, pero no es lo mismo transitar un duelo cuando, por ejemplo, te triangularon, ajá, cuando te suplieron por otra persona. Cuando de repente de la noche a la mañana, o sea, ya apareció otro ser y ves al otro feliz de la vida ya con otra persona. No es lo mismo cuando estás cruzando un vínculo traumático porque tienes que entender mucho de lo que te pasó. Y aparte, cuando tú te alejas de un vínculo traumático, una de las cosas que pasa es que empiezas a salir de la disonancia cognitiva. Y entonces cuando tú empiezas a salir de la disonancia cognitiva es un shock muy fuerte porque empiezas a recordar muchas cosas que viviste y que permitiste y que no pusiste límites, ¿no? Y que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo hice y permití? Y entonces eso también te puede así generar así como todo un rollo, porque ya empieza tu cuerpo a autorregularse, el cuerpo empieza a tomar
una conexión de presencia, ¿no? Y como les digo, o sea, el tema es que cuando ya empiezas a conectar con la presencia, ya empiezas a ver con verdad. Y a veces ver la verdad duele mucho, ¿no? Entonces, lo que les digo es que muchas de las chavas empiezan a hacer los retos y los sueltan. ¿Por qué? Porque regresar al cuerpo duele. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque la desconexión corporal, que en algún punto a lo mejor fue una estrategia de sobrevivencia para poder cruzar un proceso doloroso, ahora, pues ya, ni modo, para poderlo trascender hay que caminar a la herida para sentir eso y entonces poder hacer que la herida se vuelva una cicatriz. De no hacerlo, si tú sigues en desconexión corporal, entonces las heridas siguen abiertas y cualquier situación que te haga tic va a detonar de nuevo que esa herida duele en el alma. Entonces, por eso me parece que es importante entender para aquellas personas que quieran regresar a su cuerpo, que quieran regresar a sí mismas, o sea, entender que tienen que tener mucha empatía y compasión con su proceso. O sea, no puede haber juicio, no puede haber es que soy una huevona, es que yo no puedo, porque yo siempre soy un fracaso, porque eso es como seguir reforzando el discurso de la víctima, ¿no? Si no es transformar ese proceso y decir, vengo bien madreada de esto, y aunque no puedas ver tú tu cuerpo energético, haz de cuenta que tu cuerpo energético está lacerado a más no poder. Entonces lo que sucede es que por eso muchas pues están en depresión. Y cuando estás en depresión, pues obviamente la energía es muy poca. Digamos que tu cuerpo a nivel de energía está haciendo un gran esfuerzo simplemente por dar un paso porque tu cuerpo energético está muy lacerado. Entonces, lo que se necesita es empezar de a poquito, así como el Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Un día a la vez empezar a restaurar el cuerpo, un día a la vez empezarte a mover, porque es muy importante que te muevas, porque el movimiento genera energía y lo que necesitamos es restaurar tu campo energético y si no te mueves y te la pasas dormida, pues en vez de elevar tu vibración te vas a ir cada vez más al hoyo. Entonces, como te decía, hay veces que podemos estar conscientes de los procesos e incluso todavía no hacer algo al respecto. Lo que está en el hoyo es ni siquiera estar consciente porque ahí sí no hay modo de salir. Pero si ya estás consciente, estoy bajoneada, estoy madreadísima energéticamente, porque se hace cuenta como si sales de la guerra, ¿no? O sea, físicamente a lo mejor no se ve, pero energéticamente estás así. Entonces, lo que necesitas por eso, o sea, si tú llega una persona que acaba de salir de un terremoto, pues no le vas a decir, vente, vamos al gimnasio a correr, pues no. O sea, si viene una persona muy lastimada, ¿qué tienes que hacer con ese cuerpo? Pues lo tienes que cuidar, lo tienes que trabajar con mucha delicadeza. Entonces es en ese sentido que mi invitación es para aquellas chicas, mujeres, hombres que quieran estar, que estén cruzando, saliendo de una relación a lo mejor pues tóxica o de un duelo, que entiendan que hay que restaurar el cuerpo energético y el cuerpo energético obviamente va a dar un impacto al cuerpo emocional y al mental, ¿no? Entonces, ahora yo les digo que en vez de estarme clavando ya en el cuerpo emocional y en entender, más bien me estoy clavando más en cómo generamos energía para que entonces tu campo energético se empiece a consolidar y entonces haya de dónde jalar, ¿no? Y entonces haya de dónde sostener un reto de movilidad. Y que entiendas que si no lo puedes hacer es porque estás agotada. O sea, cambia la narrativa. No digas, ay, esto soy una huevona y a mí no me gusta mover. No, es que estás muy agotada. Entonces necesitas recuperar poco a poquito energía, pero ese acto diario de mirarte a ti misma va a ser una diferencia en el sentido de que es una acción de amor propio diaria, una acción de amor propio que te reafirme que tú estás contigo y estás para ti. Al final, pues sí es lo que les digo, ¿no? O sea, salir de una relación de abuso, de maltrato es devastador, pero digamos que de nada nos sirve quedarnos ahí en ese discurso, sino más bien es utilizar toda esa energía de sufrimiento y de dolor para crear la construcción de esa nueva yo, ¿sí? Que ya no necesite un maltratador para despertar, ¿sí? Y yo creo que al final esa es la maestría, aprenderte a querer, aprender a trabajar con tu necesidad, con tu carencia y con tu desconexión y darte la oportunidad de trabajar, pues eso, ¿no? Desde la construcción, desde tu propia tierra, porque la única manera que transformes tu realidad es desde tu cuerpo. O sea, es tu cuerpo el que va a generar la magia. Esa es tu tierra desde donde tú vas a empezar a germinar las nuevas semillas. Y ahí es como la fuerza de la guerrera y el guerrero así de interior a decir, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, ¿no? Y entonces empezar a girar el espiral de dentro hacia afuera. Ya no es buscando ni siquiera respuestas, ni a la otra persona. Y si la otra persona hizo o no hizo, ya eso no te importa. O sea, al final, cada quien su karma, cada quien, ¿no? Lo importante es que tú te hagas cargo y lo importante para mí es decirles a muchas de las mujeres que están acá todas bajoneadas y down, que se den la oportunidad de mover su cuerpo
y de trabajarlo desde ese lugar de empatía, compasión y desde esa sutileza en donde vamos a empezar a restaurar el campo energético, ¿no? De todo ese proceso que se desgastó, de todo ese proceso que se destruyó. Al final, pues, ese es como parte de la fénix, ¿no? Cuando te dejas ya morir en ese proceso de devastación, que dices, bueno, ya, esa tú o esa yo de mí ya no la quiero, y si quiero que se muera, y si quiero que se vaya, ¿no? Para que ya no se vuelva a repetir el patrón. Entonces, invitación a las personas que están en depresión por una ruptura a que no se desconecten. O sea, o a lo mejor por periodos intermitentes, ¿no? O sea, porque a veces vivir en verdad todo el tiempo es una locura. Pero entender para qué te sirve la desconexión en este punto, utilizarla a tu favor, pero también regresar a tu cuerpo y a este punto de conciencia en donde hagas de tu fracaso tu victoria, en donde transmutes ese dolor y ese sufrimiento que al final es energía, y en vez de que sea una energía que te hunda más, que te meta más a una depresión, que subas más de peso, que comas mucho, o lo contrario, ¿no? Que te pongas así como esquelética, ¿no? O sea, que fíjense, va justo mucho, ¿no? Hacia el cuerpo, ¿no? Yo estuve así en una relación, me puse regorda, así, empecé a engordar, y yo dije, cámara, estoy engordando, pero sí me di cuenta que mi sobrepeso o era puro cortisol, estaba hinchada de ansiedad, de desgaste, de cansancio, ¿no? Y ya en vez de enojarme con mi cuerpo, hasta dije, ay, qué chido cuerpo tengo, me está protegiendo. O sea, mi cuerpo, que engordó, era como una capa de protección ante una situación en donde yo no me sentía para nada ni feliz, ni contenta, ni segura. Yo me di cuenta que mi cuerpo ya me estaba diciendo, ya para esto, o sea, esto no es para ti, ¿no? Al final, bueno, sucedió lo que tenía que suceder, dolorosísimo, súper decepcionante, no saben qué nivel, pero ya en este punto también yo ya no estoy en el punto de perder mi vida porque algo no funcionó, sino más bien, justo, voy a tomar esta experiencia para entonces implosionar lo que necesito trabajar en mí. Ya el otro que importa, la verdad, quien importa soy yo, quien importa es mi hija, ¿no? El reflejo de la madre que le está enseñando a una niña, ¿no? Cómo se sale de una relación que no funcionó con dignidad y respeto, ¿no? Que es, al final, aprender a poner límites y poner distancia con las personas que no nos hacen bien, ¿no? Así lo más básico, ¿no? Invitación a que muevan su cuerpo y que se den cuenta que necesitan mover el cuerpo energético. O sea, que no nada más se autocastiguen de que no me puedo mover porque soy huevona. O sea, es como mucho lo que yo quiero como subrayar hoy, porque me duele cuando me dicen, es que soy una huevona, es que soy un fracaso, o sea, como que hay una culpa tremenda de no he podido hacer esto por mí porque soy floja, ¿no? Que, lo cual así como que hunde más la autoestima. O ya engordé y me veo mal, así, ¿no? O sea, y es como un down, down, down. Y es como, no te digas eso, estás simplemente devastada. Y más si estuviste con un narcisista, los narcisistas son vampiros emocionales, que se nutren de tu energía, así sea de la buena a la buena o a la mala, pero los narcisistas, eso es lo que hacen, chuparte así toda tu energía. Entonces, ya sea a través de las compensaciones o a través del conflicto y el drama. Entonces, energéticamente terminas así, ¿sí? O sea, muy cansada. Entonces, ¿qué es lo que hay que restablecer de nuevo? Pues es el cuerpo energético, ¿ok? Es restablecer cómo. Pues la única manera que yo encuentro sana es moviendo, o sea, moviéndote el cuerpo para empezar a generar batería. Si no, ¿de dónde vas a sacar la batería? O sea, no es voluntad, porque ese es el otro error. O sea, digamos que te llega el, no, sí voy a salir adelante. Y entonces muchas así por eso dicen, voy a salir adelante y voy a pagar el reto y lo pagan. Y les dura una semana eso porque, no, ¿por qué? No es porque sea huevona, no es porque estás deprimida, es porque no tienes energía. Entonces hay que restablecer, hagan de cuenta que el campo áurico está como fisurado y entonces siempre les pongo este ejemplo, es como tu voluntad. Sí, 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 y entonces empiezas a soplar el globo y entonces el globo se desinfla y entonces digamos que la voluntad es sí puedo y entonces soplan el globo con esa voluntad, pero el tema es que su campo está tan debilitado que esa energía se fuga. Entonces por eso ya después no pueden sostener el proceso. Entonces, lo que yo las invito es a que empiecen a trabajar la fuerza implosiva a partir del trabajo con tu esqueleto, un trabajo sutil, muy respetuoso, muy amoroso, muy empático, ¿no? Muy de apapacho ante el tormento del que saliste o en el que todavía estás. Y entonces empezar a juntar de nuevo la energía para que entonces se puedan sostener los procesos, ¿vale? Bueno, pues espero que les haya hecho sentido y que sepan que estamos aquí trabajando en el apoyo colectivo, todas ahí trabajando en este crecimiento personal
que implica el hacernos responsables, ¿no? De nuestro cuerpo físico, emocional, mental, energético, rítmico, o sea, saber que somos parte de un todo holístico y que si tú mejoras uno de los cuerpos, que en este caso yo lo que les propongo es trabajar sobre el energético y el físico, va a venir un up, o sea, lo único que estás necesitando es energía. Y la voluntad se sostiene desde la profundidad del amor propio. Ajá, el amor propio, o sea, no abandonarte nunca jamás en la vida y nunca más dejarte hasta el final, ¿vale? Bueno, pues saludos aquí a Lila, Rosy, Yetlanetsi y Jos. Bueno, les mando un abrazo, gracias por estar por allá, bendiciones, chao.